And we are going to start, ok, y vamos a comenzar, chiquillos. Cualquier duda, por favor, les pido que me pregunten simplemente, ¿cierto?, por el chat de Teams o por el micrófono, sería ideal. A ver, María Gabriela. María Gabriela, ¿quién es su compañera? Ok, denme un segundo. No, debe haber un error. Dame un segundito. Está solucionado, María Gabriela, por si acaso. Okay. Okay, so, para que vamos a comenzar, chicos, let's start with this, okay? A second. Okay, very good. Very good. So, tenemos en este caso, ¿cierto? Como les comenté en un principio, subject and object pronouns. This is kind of a review, okay? Básicamente, ¿cierto? Es una especie como de reminder, okay? Como de recordatorio, right? Es muy importante, chicos, que todo esto ustedes lo manejen a la perfección, la verdad. Muy, muy importante eso, ¿vale? So, chicos, ¿alguno de ustedes, si me puede quizás ayudar ahí, ¿alguno de ustedes recuerda subject and object pronouns? ¿De qué trataba? I don't know. Del ING, profe, parece. No, eso es presente continuo. That's present continuous. So, take a look, miren, echemos un vistazo acá, ¿vale? De a poquito se van a ir acordando, lo sé, porque van a ir viendo cosas, ¿cierto?, que van a empezar a recordar, ¿ok? Tenemos un diálogo, ¿cierto?, acá, bastante breve, ¿ok?, en relación, ¿cierto?, a lo que es subject pronouns y object pronouns también, ¿ok? Sorry. We have this one. It says, "Hi Bob, happy birthday. This gift is for you. I hope you like it." ¿Ok? Recordemos, por favor, las palabras, ¿cierto?, que están en otro color, ¿cierto?, que están destacadas ahí. Dice, hola Bob, feliz cumpleaños. Este regalo es para ti. Espero te guste. ¿Ok? It says, it's for me. Oh, thank you. Es para mí. Muchas gracias. Oh, it's perfect. The colors are just right for me, ¿cierto? Es perfecta. Los colores son justo los que me gustan a mí. ¿Ok? Sabemos que no es así, ¿cierto? It says, hi all, happy birthday. I have a gift for you. I hope you like it. Hola Al, feliz cumpleaños. Tengo un regalo para ti. Espero te guste. For me, oh thanks. I really like it. Para mí, ¿cierto? Para mí. Muchas gracias. Realmente me gusta. And it says, hey, where did you get that shirt? Hey, ¿de dónde conseguiste esa camisa? It says, well, Bob gave it to me. Bob me la regaló a mí. But I gave it to him, ¿cierto? Pero yo se la regalé a él, ¿ok? Si nos damos cuenta en distintas partes, ¿cierto?, de aquí del diálogo tenemos palabras subrayadas, ¿cierto?, en relación, o que tienen claramente, ¿cierto?, relación a subject pronouns y object pronouns también, ¿ok? Echemos un vistazo más a esto. It says, vamos a comenzar primero, ¿cierto?, con los subject pronouns, ¿ok? Muy sencillo, chicos, muy fácil. Los subject pronouns, ¿cierto?, son básicamente nuestros pronombres personales que están ubicados, ¿cierto? Pronombres personales, por ejemplo, como I, you, he, she, it, you, we, and they, ¿ok? Los cuales están ubicados en posición de sujeto. ¿A qué me refiero con eso? Están antes del verbo, ¿ok? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que acá a pronoun, como dice acá arriba, ¿cierto?, un pronombre reemplaza un sustantivo. Y un subject pronoun también reemplaza un sustantivo, pero en la posición de sujeto, ¿ok? O sea, antes del verbo, ¿ok? En esa posición. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, Bob loves Linda, ¿cierto? Tenemos sujeto, verbo, complemento.
El complemento no necesariamente van a ser, por ejemplo, expresiones de tiempo y cosas por el estilo. No, acá también tenemos un sustantivo, pero este sustantivo, ¿cierto?, que es linda, se encuentra en posición de objeto, o sea, después del verbo, ¿vale? En este caso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos entonces? ¿O qué es lo que podemos hacer? Si el pronombre sujeto reemplaza al sujeto en posición de sujeto, ¿cierto?, antes del verbo, nosotros podemos tomar Bob y reemplazarlo. ¿Por cuál? Lo podemos reemplazar, ¿cierto?, por he. ¿Ok? Recordemos que he, ¿cierto?, es para él y solamente uno, de forma singular. Y Bob, como lo habíamos visto, ¿cierto?, es solamente uno, y es él. Right? So, esto podría quedar como he loves Linda. Right? Recordemos también, chiquillos, por favor, que nuestros pronombres nos sirven claramente, como lo estamos viendo ahora, para poder reemplazar a un sustantivo, ya sea en posición de objeto o en posición de sujeto. ¿Ok? Por otro lado, nosotros para poder comenzar a reemplazar, ¿cierto?, a este sujeto, ¿cierto?, o al objeto, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que nosotros ya debemos conocer el sustantivo por el lado objeto o el de sujeto para poder reemplazarlo. ¿A qué voy con eso? Yo antes debo saber que Bob, ¿cierto?, es él, básicamente, ¿ok? Yo debo saber quién es Bob, ¿cierto?, para poder después reemplazar por he, por ejemplo, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, very good, very good. Por ende, eso básicamente, ¿cierto?, son los pronombres sujeto, que es muy sencillo, ¿cierto? Los pronombres personales, ¿cierto?, los cuales podemos reemplazar a un sustantivo en posición de sujeto, ¿ok? O sea, prácticamente un inicio de la oración, ¿vale? Ojo, nosotros chiquillos podemos reemplazar, ¿cierto? Podemos utilizar los pronombres sujeto para reemplazar y los pronombres objeto también para reemplazar en preguntas, en negaciones, no solo en afirmación, ¿vale? Los podemos utilizar cuando nosotros queramos, ¿vale? Por otro lado, the object pronouns, por otro lado, ¿cierto?, los pronombres objeto, ¿cierto? Ellos cumplen la misma función que los pronombres sujeto, o sea, pueden reemplazar, ¿cierto?, a mi sustantivo. La única diferencia, ¿cierto?, es la posición en la que se encuentran. Pronombre sujeto está antes del verbo y el pronombre objeto, ¿cierto?, reemplaza al sustantivo, pero en posición de objeto, o sea, al final, right? Prácticamente al final o después del verbo. Dice acá, van después del verbo o de un verbo más una preposición. Por ejemplo, tenemos la misma oración. Sabemos, ¿cierto?, que Bob loves Linda, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué tenemos acá? Sujeto, verbo, complemento, o el complemento u objeto, básicamente es lo mismo, ¿right? Entonces, si yo tengo en el objeto un sustantivo, en este caso Linda, podría eventualmente reemplazarlo con su equivalente. Linda es ella y solamente una, por ende, ¿podría reemplazarlo? Claro que sí, ningún problema, por her, ¿ok? No puede ser por she, porque no puede ser por she, porque she es un pronombre sujeto. En este caso, nuestros pronombres objeto cambian un poco, pero todos tienen relación con el pronombre normal, ¿ok? Pero en este caso, ¿cierto? Yo tengo el objeto que en este caso es her, porque está después de un verbo. ¿Dudas hasta acá, chicos? Ok, so let's see, Rice, veamos la diferencia, ¿cierto?, entre los pronombres objeto y los sujetos, ¿vale? Los pronombres sujetos, ¿cierto?, nosotros ya los conocemos, I, you, he, she, it, we and they, ¿cierto? Sabemos el significado de cada uno de ellos, ¿cierto? Yo, tú o ustedes, él, ella, cosa o animal, o eso en realidad, ¿cierto? Nosotros, ellos, ellas, esos, esas, ¿ok? Por ende, en este caso, ¿cierto? Por cada uno de nuestros pronombres sujetos vamos a tener un pronombre objeto que corresponda. Por me, disculpen, por I tenemos me, por you se mantiene, por he tenemos him, por she tenemos her, it se mantiene también, por we tenemos us, por they tenemos them. Ojo, profe, pero ¿cómo yo voy a saber, cierto, que este it es diferente a este, o ese you es diferente a ese? Básicamente es por la posición en la cual lo vas a ubicar, ya sea en la posición de sujeto, vamos a saber que es un pronombre sujeto, y en posición de objeto
vamos a saber que es un pronombre objeto. ¿Ok? Para aquellos que por favor no recordaban esto, chiquillos, les doy 2 minutos para que lo puedan, ¿cierto?, anotar. Ok, let's continue. Continuamos. En este caso, ¿cierto? Yo en algún minuto les dije que nuestros pronombres objetos, ¿cierto? Los object pronouns, ¿ok? Van después de un verbo o de un verbo más preposición, ¿ok? Muy importante, chiquillos, que también, ¿cierto?, sepan utilizar estos, ¿ok? En este caso son los que nosotros los que usamos más comúnmente. Talk to, que es hablarle a alguien, ¿cierto? No voy a ir tan lento, chiquillos, con esto porque esto igual lo vimos, ¿ok? Tenemos talk to, hablarle a alguien, ¿cierto? Talk with, que es hablar con alguien. Recordemos que la preposición with es con, ¿ok? Talk about es hablar sobre algún tema determinado o sobre alguna persona también. Tenemos work for, ¿cierto? Trabajar para alguien, ¿ok? Trabajar para alguien, work for. Work with, trabajar con alguien, ¿cierto? Como un colega, ¿ok? Look for, ¿ok? Look for, de hecho nosotros quizás lo hemos visto muchas veces como looking for. I am looking for something, ¿cierto? Buscar algo, ¿ok? Look for es buscar algo, ¿ok? Look at, en este caso, ¿cierto? Look at es mirar con atención. Tenemos look at, mirar con atención, ¿cierto? Take care of, el último de acá abajo a la izquierda, ¿cierto? Cuidar de algo, de alguien, ¿ok? Take care of. También tenemos, ¿cierto?, lo que es think about, ¿ok? Think about, que es pensar en algo, ¿cierto? O pensar sobre algo. I'm thinking about you, por ejemplo, estoy pensando en ti, ¿cierto? Tenemos dance with, uno claramente de los más comunes, ¿cierto? Bailar con alguien.
get married to, ¿cierto? Casarse con alguien. Laugh at es reírse de algo. Cuando nosotros hablamos de laugh, ¿cierto? Es cuando reímos a carcajadas, ¿ok? Laugh at, reírse de algo, right? O de alguien también puede ser. Y laugh with, si utilizamos esta palabra, ¿cierto? El with, en vez de at, ¿cierto? Laugh with es reírse con alguien. Tenemos listen to, que es escuchar, ¿ok? Todos lo sabemos, ¿cierto? To listen to music, for example, I'm listening to music, ¿ok? Write to, que es escribirle a alguien, ¿ok? Escribirle a alguien. Y play with, que es jugar con, ¿ok? Jugar con. Aquí básicamente, chicos, lo que nos va a cambiar, ¿cierto? Un poquito el significado, ¿cierto? Lo que va a adaptar nuestro significado es básicamente, ¿cierto? Lo que son las preposiciones al final, ¿ok? El to, el with, el about, for, ¿cierto? El at, ¿ok? Básicamente eso es lo que nos va a ir cambiando un poquito. Como les decía, ¿cierto? Estas son las más comunes, ¿cierto? Prácticamente nosotros de igual forma ya vimos esto, ¿right? Por ende, no debiese ser tan complicado. Ok, and if we continue, right, si continuamos, tenemos, bueno, claramente, ¿cierto? Esta actividad que nosotros ya hicimos, ¿cierto? Básicamente, bueno, no la vamos a volver a repetir, chiquillos, take it easy, ¿ok? Para que recuerden un poquito, ¿cierto? Nosotros que lo que teníamos que hacer acá era reemplazar simplemente, ¿cierto? Las palabras subrayadas o con un color distinto. En términos de pronombre sujeto, ¿cierto? Los verdes, pronombre objeto, ¿cierto? Los rojos, ¿ok? Teníamos el ejemplo acá arriba, ¿ok? Que decía, Jeb is carrying the suitcases, right? Or she is carrying them, ¿cierto? Recordemos, chiquillos, esto es muy importante, por eso, de hecho, me detuve un poquito acá, ¿ok? Que el them, ¿cierto? En este caso, usted me puede decir, profe, pero suitcase, ¿cierto? Debería ser it, porque son maletas. O sí, maletas en realidad, ¿ok? Claro, en este caso, ¿cierto? O en realidad, cuando nosotros teníamos, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos eh, más de una cosa o más de un animal, ¿cierto? Nosotros no podemos reemplazarlo, ¿cierto? Por it, esa palabra, ese sustantivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el it es solamente para una cosa o un animal. En el caso de que tengamos dos animales o dos cosas, ¿cierto? O más, claramente, nosotros lo podemos reemplazar tanto por they, si es que está en posición de sujeto, o podemos también reemplazarlo por them, si está en posición de objeto. ¿Ok? ¿Se entiende eso, chicos? Yes or no?
Profe, Dígame. ¿podría explicarlo un poquito como más claro que me enrede? Ya, pero ¿con qué se enreda? ¿Cómo? ¿Con qué se enredó? ¿Con lo que dije del they y del them? Sí, Ya, mire, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos dos animales, ¿cierto? Imaginemos que tenemos dos animales. Entonces, en ese caso, si nosotros tuviéramos solo un animal, ¿cierto? Pensemos en un perro, ¿vale? Si tuviéramos the dog, un perro, ¿cierto? Y estuviera en posición de sujeto, o sea, al principio, ¿cierto? Antes del verbo, y nosotros queremos reemplazar eso, ¿cierto? Ese sustantivo que es the dog, que es solo uno, podemos utilizar it, ¿ok? Porque it, ¿cierto? Ese pronombre refiere a solamente una cosa o un animal, ¿ok? Ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, the dogs, ¿cierto? Los perros, ¿ok? Los perros en posición de sujeto, o sea, antes del verbo, nosotros no podemos reemplazarlo por it, porque it es singular, ¿ok? Y tenemos los perros, tenemos dos o más, ¿ok? En ese caso, nosotros tenemos que utilizar they, ese pronombre. ¿Por qué ese pronombre? Porque ese pronombre significa ellos, ellas, esos, esas, en relación, ¿cierto? También a el it en plural, por así decirlo, ¿cierto? Cuando tenemos dos cosas o dos animales o más, ¿ok? Si en pronombre sujeto podemos reemplazar por they, ¿cierto? Cuando es más de una cosa o de un animal, en pronombre objeto, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Si dice the dogs, por ejemplo, al final, ¿ok? Los perros, al final o después del verbo, ¿cierto? Nosotros, como lo vamos a reemplazar por pronombre objeto, ¿cierto? No puede ser they, tiene que ser them, que es el equivalente al pronombre objeto, ¿cierto? Del pronombre sujeto. ¿Se entiende? ahora sí entendí. Gracias, profe. Súper, 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 súper. Okay, so we had these activities. No, this is not what I want you to do. Okay. Teníamos aquí, chiquillos, un par de actividades. Esto es lo que me interesa. This one. Take a look. Esta otra parte. Okay. ¿Qué dice? Questions with prepositions. Okay. Preposiciones, ¿por qué las ponemos acá? Porque básicamente lo vimos con los verbos. Okay. Tenemos, por ejemplo, preguntas, ¿cierto? Como, who are you looking with? ¿Cierto? Sorry. Who are you living with? ¿Cierto? ¿Con quién estás viviendo? Okay. I'm living with my girlfriend or I'm living with her, ¿cierto? Ella, ¿cierto? Podemos reemplazar aquí. Who are you cooking for? ¿Para quién estás cocinando? ¿Ok? Ojo, aquí, ¿cierto? Los pronombres, disculpen, las preposiciones nos van cambiando un poquito el significado. I'm cooking for my friends or I'm cooking for them. ¿Ok? Estoy cocinando para mis amigos o estoy cocinando para ellos. What is she looking at? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ella está mirando u observando? She's looking at the cell phone, ¿cierto? Ella está mirando el celular. O she's looking at it, ¿ok? Recordemos que it puede ser reemplazado, ¿cierto? O puede reemplazar a cell phone, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cell phone es solamente uno, ¿ok? Según lo que dice acá. And where are they going to? ¿Hacia dónde van ellos? They are going to a concert. Ellos van a un concierto, ¿ok? Yes. So, we had in here questions with prepositions, ¿cierto? Preguntas con preposiciones, ¿ok? Las podemos utilizar sin ningún problema, tenemos su respuesta, ¿cierto? ¿Ok? En este caso. Y claramente aquí podemos ir cambiando los verbos, ¿cierto? Sin ningún problema y claramente igual los pronombres, ¿ok? Los pronombres también los podemos cambiar, ¿vale? Es básicamente como para que los conozcan, ¿cierto? No son tan complejos, para nada, ¿cierto? Ojo, chiquillos, recuerden muy bien esto. En algunos casos he visto estos errores, ¿ok? De repente, si usted, por ejemplo, aquí decide cambiar what is she looking at, ¿cierto? Y decide cambiar el she, ¿cierto? Por un they, se les olvida cambiar el verbo to be, ¿ok? Tienen que cambiarlo igual. El they va con are, el she va con is. Si aquí es he, va con is. Si aquí es it, va con is. Si es I, va con am, ¿ok? Si es we, va con are. Si es you, va con are, ¿ok? Para que lo tengan claro. ¿Vale? No nos confundamos, ¿cierto? Que de repente solo cambiamos el pronombre, recordemos, ¿cierto? Que el pronombre claramente puede cambiar un poco,
o el verbo, o en este caso el verbo to be, ¿cierto? Para que no caigamos en esos errores. ¿Ok? So, chicos, ¿dudas? ¿Consultas? No, profe. Okay, so wait a second. Okay, so I'm going to stop recording right here.